Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo están? Bien, 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 Ira. todo bien. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Ya hizo Sonia a favor de darnos los puntos que vamos a ver hoy aquí en la sesión. Y entonces te voy a pedir, Sonia, que te relajes, que respires, que estés tranquila. Y entonces te voy a pedir que abras tu energía. Nico, voy a contar de 1 a 3. Sonia, abre su energía y tú me dices qué es lo que ella nos está mostrando de primera. 1, 2, 3. Mira, su energía no se deja de mover Ujú. y alrededor de ella es como si estuvieran dientes, que incluso me tengo que estar como moviendo porque es como si intentaran morderme incluso también a mí. Ok, Se ve su campo masticado. ok, ¿de quién son esos dientes? Son muchas entidades. Ok, Todas dime. presentan las dentaduras. Son 8 entidades, pero hay 3 entidades que dependen de otra. Es como si fueran 5 Ujú. y hay dos que cuentan como por una, pues. Ok, Es como la primera que observo, que es la que maneja los dientes más grandes, ajá, es como un tipo como de perro, es como un perro enorme. ok. Eh, dime. No, observa energéticamente, porque no necesariamente la que esté más grande es la más importante, muchas veces es la más débil, ¿no? Entonces, vamos a reconocer energéticamente quién es la entidad que está detrás de estas 8 entidades. Es la que será en la posición número 4. Ok, ¿cómo es? Es un humanoide. Es un humanoide. Tiene algunas características diferentes. La forma de sus ojos Ujú, está como jalada hacia atrás, como si lo hubieran jalado con cables la mirada hacia atrás. ujú, Y en la zona de la espalda ujú. no tiene la contención de la piel y es como si la columna la trajera por fuera. De ahí en fuera conserva casi todas las características humanas. Ok, Es como eh, un tipo de engendro, me llega la palabra. entiendo. Ok, ¿a qué entidades controla? Dime las entidades que son y cómo son. Pues viéndolo de manera energética, técnicamente controlaría todas. Ok, dime Eh, cómo son esas entidades. la primera que te mencionaba, el perro, es un perro enorme y es un perro que está como... Tiene pelaje, pero también está dentro de los huesos. Ujú, Y luego el segundo es como un tipo de ave, no tiene ningún tipo de condición humana, pero es como un tipo de ave que lo que conserva es como un rostro diferente al de las aves, que es más como aplastado. ujú, Se ve que tiene alas y las patas las tiene como chuecas. ujú. Número 3. El tercero es más típico, es como un tipo gris, pero tiene más características humanas que grises. Se parece al que vimos, al que está mandándolos a todos, pero este es como más grotesco. No conserva tantos rasgos humanos. Ok, el cuarto es este humanoide. Es este humanoide. El 5. El 5 es más como un tipo como de rata, como de roedor, que está también así como transformado, que tiene mucha sangre en la cabeza y todos muestran los dientes hacia afuera, así, como Ok, si estuvieran en defensa. ok, el 6. El 6 es como un papel, Ira. El 6 es como un tipo de entidad que se pega a su campo como un papel y es difícil encontrarlo porque siempre está en las zonas más ocultas. Es como un tipo de lámina orgánica. Ok. El 7. El 7 es una sombra. Es una sombra del cuarto, pero se manejan como entidades separadas porque el cuarto de alguna forma está en total concentración y esta sombra se mueve más que el cuarto y anda como recorriendo, como vigilando, como si se separaran. Ok. El 8.
este último está por encima de ella y la tiene como atrapada, vendría siendo la contención. Es una entidad grande, es una entidad de brazos muy estirados, con garras, y su piel es como tosca, como la de un árbol, es una piel áspera, seca. Pero Ok. este es el que está como atrás, como abrazándola. Ok, vamos a decirle que todos se pongan delante de Sonia, de nosotros, y quiero hablar con el humanoide. ¿Cómo se llama este ser humanoide? Hux, H-U-X, Hux. Cooks. Ok, Cooks. ¿Me permites hablar con Cooks? Sí. Cooks. Retírate o saldrás mordida. ¿Y por qué me voy a retirar? ¿Por qué me amenazas? No tienes ninguna cosa que hacer aquí. Es que yo vengo porque Sonia me mandó a hablar y aquí Sonia estoy. es una tonta. Sonia no tiene derecho. No tiene derecho. Sonia no tiene autoridad. Aquí Ah, la única autoridad soy yo. ok. ¿Y cuál es tu autoridad? ¿Por qué ella no tiene derecho? Oye, ¿ella me invitó? Y es solo un cuerpo. Y es un desperdicio de tiempo. Ella no debió nacer. Este cuerpo le pertenecía a uno de nosotros, no a ella. Ujú. ¿Y cómo entonces ella te arrebató esto? Porque la luz humana es como intentar atrapar agua en las manos. Es resbaladiza. Ujú. Así que en el momento en que supe que no la pude atrapar fuera del cuerpo, decidí encarcelarla en esa cavidad. A ver, entonces, todas estas entidades que están ahí son manipulaciones genéticas. ¿Qué son? Son mis fieles lacayos. Somos los destructores de cuerpos. Consumimos desde adentro Ujú. para alimentarnos. Ok, ¿cuándo fue entonces que llegaste con Sonia, que tomaste a Sonia dentro de este, esta forma humana? ¿En qué? Sonia era uno de los míos. Una devoradora de cuerpos. Ajá. Sonia trabajaba conmigo. Ah, sí. Sonia avanzaba conmigo entre cuerpo y cuerpo, Ajá. teniendo energía, obteniendo poder. Ok, ¿y El cómo? plan era que ella se quedara con el liderazgo cuando yo naciera en ese cuerpo. Ah, y entonces ella te ganó. Ella me traicionó. Ah, ujú. Y ella tiene una promesa conmigo. Ah, sí. Ella me debe de ser fiel. Y al romper con esa promesa, al fallarme, al traicionarme, se condenó Ah, ok. ¿A a qué? sentir a los depravadores de cuerpo. Ok. A ver, ¿qué fue lo que tú pudiste haber hecho para que ella hubiese hecho lo que hizo y tú te hubieses sentido traicionado? Yo dictamino las reglas. Yo Mm, decido lo que está bien y está mal. Y en su estúpida, supuesta inteligencia, decidió que su energía era más compatible con ese cuerpo. Y mírala ahí, deseando ni siquiera tenerlo por estúpida, ok. por adelantada, por no pensar las cosas bien. Ok, ¿y qué va a pasar cuando ella deje ese cuerpo? Será consumido por los depravadores y su castigo la estará esperando aquí. ¿Y cuál será su castigo? Transformarla en una depravación aún más mutante de lo que ya era, así como está esa rata o ese perro, que en algún punto también me traicionaron,
y ahora habitan detrás de mí sin conciencia, atacando, mordiendo y alimentándose porque dependen de mi decisión y mi energía. Ok, muy bien. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo Ya. estás? ¿Asqueado? Sí, ok. Vamos a ver una cosa interesante. Él dice que él es el jefe y que observa, sal de ahí y observa si él está conectado con algo o con alguien y él ni siquiera se ha dado cuenta, porque si aparentemente estos seres le tienen un respeto o un miedo o algo, tiene que haber algo que le haya dado la autorización a Sonia de hacer lo que hizo. Observa si hay algo o no, porque puede ser que no. Yo observo como un tipo de, es que la voy a llamar fuente por dar entendimiento que es como un inicio. Ok, Observo un inicio. como un inicio, es como un tipo de ruedas que giran entre sí mismas, que tienen la característica que manejan casi todas estas depravaciones. Es como si fuera como un tipo de organismo naciente que da a luz a estas cosas y dio a luz a la par a los gemelos, a Sonia y a Hooks. Ah, ok. Ok, ¿y cómo se llama esta, esta rueda, este tipo de engranaje? Suena como Isurpia, Isurpia. Isurpia, Ok. Isurpia la arpía. Ah, la arpía. Ok. ¿Me permites hablar con Isurpia? Sí. Isurpia. Yo no tengo ningún asunto contigo pendiente. ¿Qué haces aquí? Ah, bueno, es que vengo por Sonia, ¿sabes? ¿Mi hija? Ajá. Y No cuéntame, la huelo. no la hueles. Y Tiene un cuéntame, cuerpo, ¿verdad? así es. Mm, por ¿Sabías eso que no tenía te un puedo cuerpo, decir. no? No, ¿No? no. ¿Cómo llegaste aquí? Por ella. Y porque este Cooks me... ¿Hooks? Ajá. ¿Dónde está Hooks? Ah, está sobre Sonia. Maldito Hooks. ¿Por qué? Tenía tiempo que no lo encontraba. Estaba dentro de ella, se escondió ¿Y para qué lo quieres encontrar? para consumirlo, ¿Por qué? porque destruye mis creaciones, las altera, las deforma, Ujú. abusa del poder que se le dio por ser mi hijo. Ah, ok. Bueno, pues es que él está con Sonia y entonces Sonia está en un estado de enfermedad con este cuerpo físico porque este Hooks no le permite estar tranquila. Le dije que no confiara en él y aún así decidió traicionarme junto con él. Un par de hermanos rebeldes que no escuchan y al final ese puerco la consumió. O Fue sea, tonta, fue tonta, fue tonta. al final de cuentas, esta traición se maneja en todos los ámbitos de la existencia de ustedes. La traición es parte de su vida. El problema es la impaciencia. Ah, ok. ¿Por qué? Yo decido dar a luz. Yo decido otorgar decisiones e intenciones, Ujú, pero con un protocolo, ujú, con un seguimiento. ujú, La que tú llamas Sonia, que yo la conozco como Ajax ujú, y Hooks, fueron dos de mis hijos más grandes. ujú, Sabían utilizar mi energía y manipular las secreciones de mi cuerpo para crear nuevas formaciones. ujú, Estaban siempre en constante batalla, ujú. decidiendo quién destruía más y qué menos.
Ajá. Los detuve para hacerles saber que la fuerza era la mía, para hacerles entender que su providencia venía de mí y que si alguien era capaz de destruir era yo. Ujú. Fue entonces que optaron por traicionarme. Ok. Y entonces ahora que los has encontrado, ¿qué piensas? Pienso que los necesito aquí para devorarlos yo, a los dos, Ujú. pero no puedo tocarla a ella porque tiene un cuerpo. Ok. ¿Cómo es lo que tú les diste a ellos energéticamente? ¿Qué es lo que les diste de ti que los hizo sentir que ese poder era solo de ellos? Les di mis ojos, les Ujú. di mis manos, dejé mi condición de ser para convertirme en un estado, para otorgarles una conciencia energética. Decidí detener mi avance, decidí detener mi movimiento, para volverme un punto de retorno. Ujú. Fue un error. ¿Sí crees? No han sabido aprovechar nada. ¿Y tú has sabido aprovechar todo esto? Los residuales energéticos de cualquiera de sus movimientos han sido bocleados hacia mí. Ujú. Hawks ha transformado a distintas malformaciones que se encargan de mantener a raya todos sus residuos, consumiéndose los unos a los otros para mantenerse con vida. Ujú. Tenía tiempo que no contactaba con algo, hasta que te olí y llegó él. Ujú. Ok. Entonces, al final, eres la creadora de esta situación de Sonia y de Hooks. Sí, yo los creé. Ok. Y entonces tú tienes algunas situaciones, dices que él ha transformado. Tú tienes entonces algunas situaciones para generar alguna forma de modificación aparentemente genética con tus creaciones. Sí, Mm. la energía que evoca de mi centro Ujú. tiene la capacidad de transformar entidades energéticas, darles características, destruirlas, llevarlas a la pulverización Ujú. para reconstruirlas acorde a lo que su misma energía desea. Hay Ujú. entidades que desean más libertad, hay entidades que desean renunciar a los aspectos disciplinarios y leyes universales que las someten. Morir en mí energéticamente les regala un nuevo nacimiento. Mm. Ok. Y entonces morir en Hooks, ¿qué les da? ¿Lo mismo? No, no. Sus comandos, él lo ha manipulado todo. Morir en él solo hace que te pegues a él y que te vuelvas parte de la formación y la depravación que él es ya. Sonia tenía otra característica. ¿Cuál? Su sentido de parasitación era más estable. Terminaba por compartir cuerpos, ubicándose en las zonas del cerebro. Cuando presionaba de más se volvía un tumor, pero eso no pasaba tan seguido. Ujú. Ok. Déjame con Nicolás. Nico. Qué frío. Ok. Vamos a empezar a trabajar. Primero, Sonia, al final tú eres energía y eres parte de la creación universal. Tú al final tienes la capacidad de transformar
y transformarte. Y vamos a utilizar esa capacidad innata de tu esencia energética para trabajar. Lo primero que quiero que hagamos es empezar a reconocer algo que te ata a este ser, primero a esta señora Isorpia y a este ser Hux que parece ser tu gemelo. Primero, ese dolor de piernas que tú sientes, esta situación en tus dedos, es por esta dependencia energética que tienes de este ser, Nico. En parte, Uh-huh. pero también tiene que ver con la presión que hace como su energía en su cuerpo. Es como literal no se sintiera compatible al mismo y por lo tanto es como si la energía avanzara o se moviera para un lado y su cuerpo avanzara y se moviera para otro y siempre están como atacadas así y por eso estiran la piel como si intentaran una a la otra rasgarse. Hablo de la Sonia energética y la Sonia que es física, o sea, a pesar de ser una entidad aparentemente completa, Ajá. terminan por correr hacia lugares diferentes y terminan por lastimarse. Porque hay como una doble mirada en Sonia. Es como si de un lado ella fuera una y del otro otra. Una es cálida, una es fría, una es seria, una es como habladora. No sé cómo explicar, pero tiene una dualidad importante en Ok. su mente. En esa dualidad, ¿por qué Sonia decidió encarnar en esta vida con esta familia con la que vivió cierto tipo de abuso económico, maltrato físico, maltrato psicológico? A la Sonia que se encuentra del lado derecho, Ujú. le gusta. Es como una adicción. Es como la sensación de estas depravaciones. Al fin y al cabo, esa parte de Sonia comparte mucho la mentalidad de Hooks en el sentido del masoquismo y las deformaciones. Ella entendía en esta encarnación apresurada que las sensaciones que se dejaban a nivel energético de los abusos sabrían igual con el cuerpo y no se detuvo a identificar la diferenciación de una y la otra, porque en ese estado en el que el abuso era constante de su parte a otros humanos, no notaba el dolor como una deficiencia porque ella lo consumía energéticamente. Ujú. Entonces se confundió. Ah, ok. Muy bien. Ok. Entonces, en esta parte de este miedo e inseguridad es por esta misma confusión de estar y de pertenecer a esta misma energía que Hux y que esta otra mujer. Sí, y en parte porque hay una parte de ella que siente, piensa y recuerda esta sensación previa y como esa parte energética puede sentir a Hooks dentro de su mismo campo, Ujú. sabe que la están esperando. Es una sensación de persecución horrible, Iracema, es tener el pecho aplastado todo el tiempo. Ok. En esta forma de persecución es que ella busca una forma en cómo su familia la abandona, la desprecia y la rechaza para una confirmación de este mismo abuso y este control energético que se ejerce sobre ella. Sí, como si necesitara estar colocando estacas o cuchillos o vidrios alrededor para siempre estarse lastimando y recordar su condición. Ok. Este bruxismo que padece es por este mismo estado de nerviosismo que tiene. Y también un tipo de furia como guardada en la zona de los puños y de su boca y su mandíbula, porque entiende este conflicto con Hooks como una cuestión de vida o muerte. O ella gana o pierde. Ok. Entonces, ahora
en esa forma de vida o muerte, este dolor de corazón y las venas que tiene es por estas dagas que ella se está energéticamente poniendo para sentir que está en esta misma sintonía con este mentado Hooks. Sí, y también si ves el reflejo energético con la actividad física, todos estos engendros que se la pasan mordiendo su campo se perciben en su cuerpo, por eso es también parte de estos dolores, Ok, porque literal a nivel energético la están masticando. ok, pero aquí hay una cosa bien interesante y entonces vamos a empezar a trabajar. Sonia, estas parte de este hooks y de esto es parte de tu propia construcción y constitución energética. ¿Qué quiere decir? Que es parte de tu creación, así como lo dijo esta otra cerecita. Lo primero que quiero que hagas es que empieces a eliminar la forma de dependencia, tanto energética como emocional, de estos seres para ir confirmando de lo simple a lo complejo en esta vida y en las otras vidas que hayas tenido en todos los tiempos y en todos los lugares, en forma interdimensional, vamos a hablar así, la forma de conectarte con una misión que no elegiste, sino que fue impuesta. Y dime, Nico, ¿qué es lo que hace? Lo que yo observo que hace Ira es colocarse entre los dos lados que están como jalando. Por un lado está toda la energía que ella comparte con Hooks y todas estas depravaciones, y por otro lado está una energía naciente Ujú. que empieza a poner presión para identificar esta otra parte que no forma parte de ellos. Y en esa reacción, al colocarse en medio, ella puede empezar a crear un campo, como podríamos decir, de tregua, o no de tregua, como una zona antiguerra, un lugar en toda su energía en donde no existe ni la presión de la Sonia viva, ni la presión de la Ajax energética. Quiero que empieces a transformar este umbral subconsciente, vamos a llamarle así, donde con ciertas formas de vida, ya sea palabras, situaciones, son detonantes para ir reafirmando y confirmando ciertas acciones o ciertas dependencias energéticas que te llevan a una adicción. ¿Y cómo es que empieza a hacerlo, Nicolás? Esto es muy fuerte, Ira, porque es como si a nivel mental y en las zonas en las que se guardan los comandos intrínsecos del alma, Ujú. por ejemplo, vivir, crecer, evolucionar y todo eso, ella tiene algunos infectados. Entonces yo observo como literal, como si fueran pústulas de pus y distintos como cosas así como muy asquerosas, revientan estas zonas, pero parece como si le reventaran los cerebros de sus cuerpos, haz de cuenta. Entonces hay mucho derrame de líquido energético por todos lados, y a pesar de que lo intenta hacer de una forma segura, es desastroso, es como un caos. Ok, quiero que empiece a eliminar la presión, vamos a decir, grupal de pertenecer a esta forma energética de vida que se refleja o se ve como un espejo en la forma física en la que ella vivió con su familia terrenal y encarnada. Entonces, quiero que empiece a eliminar toda esta presión grupal y social, vamos a decir, energética, que la hace mantenerse en un estado frecuencial limitado y donde al final siempre está viviendo con una necesidad de estrategia de choque. ¿Qué quiere decir? Que ella energéticamente y físicamente y biológicamente está buscando una situación por memoria que le genere un choque, un trauma, una situación para mantenerse en el mismo estado. Y quiero que lo elimine. Y dime cómo lo elimina. Mira, hay una zona en lo que vendría siendo el centro de su pecho que conecta en un triángulo directo a sus pulmones, su corazón y su garganta, pero haz de cuenta como el triángulo como si saliera hacia este lado.
y esa expansión le permite liberar las presiones grupales, la hace que su campo se separe de la influencia directa de estas como mordeduras, pero aquí ella se suelta llorando porque eh, tenía ella energéticamente bastante tiempo que no sentía, o más bien que no dejaba de sentir que le picara a todos lados, o sea, era como si viviera en un infierno energética y físicamente, donde la estuvieran como constantemente torturando, y este movimiento que hace su propia energía de liberación, la deja con tal quietud que le es imposible tolerarlo tampoco por lo acostumbrada que está con el dolor y llora como si tuviera una gran necesidad, aunque ya no está esa presión. A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Es como si ella energéticamente hubiera generado diferentes estrategias para mantenerse en ese estado frecuencial bajo. Entonces quiero que elimine todas las estrategias en las que ella, fíjate bien, puede ser que busque una gratificación, puede ser que busque un reconocimiento, puede ser que busque algo a partir de una infantilización energética. ¿Qué quiere decir? Que sigue dependiendo y entregando la energía para de alguna manera permanecer sumisa hacia la forma de vida que al final de cuentas pues no es vida. Dime qué pasa. Tiene que ver con, ¿me escuchas? Sí, sí. Tiene que ver con una asociación oculta de esta entidad que fue muy inteligente a la hora de conversar porque al final ella inconscientemente desea ser como ella, Ujú, un inicio, una, como ella lo mencionaba, como un tipo de estado más que un ser, ujú. y a partir de ese estado gestionar ella sus propias realidades. Cuando ella detecta esa línea que en realidad era una cuerda que tenía amarrada del cuello, se da cuenta que toda esta intervención energética fue incluso planeada para llevarla a sentir estos estados de densidad. Ok, Y aquí cambia a otra emoción. Es que ya está cambiando emociones de una forma muy rápida porque ahora regresa esta furia. ok, sí. Entonces ahora quiero que empiece a eliminar programas aceptados e insertados en su subconsciente, tanto físico como energético, programas como muy básicos de la forma en la que ella, a ver, va viviendo efectos de dependencia emocional, física, energética, primero en los sueños, después de la parte psíquica de todo lo que hay a su alrededor. En tercero, de la parte como ella empieza a sentir que tiene una deuda energética que tiene que cumplir y después acerca de la construcción biológica de una dependencia para sentir la salud. O sea, ella no se puede sentir saludable porque en esta dependencia todo lo da, todo lo aporta, todo lo regala. Fíjate que mientras tú mencionabas este comando y ella se iba dando cuenta de ese estado energético, ahora se dio cuenta de su posición, de su representación metafórica de su energía y se encuentra ella como, no crucificada, pero se encuentra ella como en un estado de tortura en donde se da cuenta que la cuerda energética que la conecta con esta entidad y aparte la tienen agarrada como entre las piernas y las manos. Al ella visualizar su posición, o sea, al darse cuenta de cómo ha estado flotando en su energía, y con ayuda de esta furia que le empieza a llenar todo el cuerpo, ella empieza a quebrantar los límites de su campo y termina por salir completamente de su energía, no abandonando su energía primordial porque la observo que se mantiene con vida energética, sino más bien eliminando todo ese cascarón inexistente de todo lo que mencionabas en ese comando, que al fin y al cabo se había vuelto en su casa de tortura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta es la raíz de su instrucción, vamos a decir así, energética, primaria y básica para vivir el abuso. El abuso
tanto energético como físico, como una parte traumática para el control energético, mental y emocional a partir del sufrimiento, la sumisión, su propio desprecio y su propia desvalorización. Quiero que elimine todo eso y empiece a transformarlo en lo opuesto, en lo que ella es válida, en lo que ella es fuerte, en lo que ella tiene valor, sin deuda, sin juicio, pero sobre todo sin carga energética de lo que es o debería ser la vida humana con el abuso. Mira, tal y como se dio la separación de que ella sale de su campo, este comando tuyo la hace adquirir una habilidad de movimiento, velocidad. Mm, Cuando ella entra en ese estado de velocidad, empieza a transformarse y a reformar su energía, como en esta imagen que tenemos de los asteroides que entran en la Tierra, que cuando mm, entran en contacto en la atmósfera se vuelven como de fuego. mm, Pues ella a través de esta fricción de la velocidad y el fuego empieza como a desquebrantar todo esto que mencionas tú en el comando, y lo único, mira, es sorprendente, lo único que queda de ella es un punto de existencia muy minúsculo que hace alegoría a haberse quedado en una situación unicelular. perfecto. Entonces, ahora, en esta forma unicelular, quiero que empiece a transformar todos los miedos que la hacen vivir una dependencia abrumadora. O sea, es como si ella sintiera que el mundo es demasiado grande, que las cosas son demasiado extensas y que no merece. Entonces quiero que empiece a trabajar el miedo, el resentimiento, el rechazo, el rencor y empezarlo a eliminar para empezar a trabajar ya en la forma de creación nueva de su campo y de su zona energética. Mira, ella va hasta un punto de núcleo, es como si incluso se pudiera reducir más que la unicelularidad, y llega a un punto en donde lo que se percibe es un fuego inicial, como ígneo, como primordial. Es en las hebras de ese fuego que se retiran las llamas verdes y las llamas azules, que indicarían una variación en la intensidad del calor, dejando ese núcleo en una armonía que le permite iniciar una llama que va equitativa, que va potenciada y que va limpia. Ok, fíjate bien, ahora quiero que empiece a desprogramar en la tierra el sentimiento de lucha, el sentimiento de sufrimiento. ¿Para qué? Para que empiece a cambiar su estructura de pensamiento y deje de ser y permanecer en un estado de victimismo humano, generacional, del país donde nació, del estado donde está. ¿Por qué? Porque quiero que elimine desde las raíces todo el odio, todo la situación de, ay, ¿cómo se llama esto? De venganza, de odio y de venganza que puede despertar a través de los juicios. Yo veo que su energía mental comienza unas arcadas muy potentes, y empieza a desechar distintos tipos de fluidos vomitales que van mezclados como con lo que vendría siendo la alegoría de los gases gástricos o ácidos gástricos en la energía mental. Es toda esta parte de la mente que consume mal, Uh -huh. que entiende negro por blanco, que entiende amor de odio, que entiende, o sea, que termina a lo mejor no siempre entendiendo lo opuesto, incluso en ocasiones agravando la misma sensación inicial. Es como si su energía mental estuviera en este momento desechando muchas experiencias, Ira, y lo hace así porque hay muchas de estas experiencias que vendrían siendo innecesarias para la reconstrucción de su cuerpo, porque hay muchas experiencias que hay aquí que ella está liberando, que tienen que ver en la posición que Hux está hacia con ella, y de ella hacia otras entidades. Entonces, esa basofia mental, esa infección mental, le daba a su misma capacidad la justificación de aceptar la tortura, de tolerar los dolores y de asumirse
involutiva o inmejorable. Entonces, cuando esta parte de ella mental termina por vomitar todo esto, queda una parte mental de ella bastante raquítica, pero aparentemente saludable. Quiero que empiece a activar las dos partes de su cerebro, esta para la parte derecha y la parte izquierda, y quiero que lo empiece a trabajar desde esta forma de ir creando desde niños esta necesidad de autonomía. Desde niños empezamos a contactar con entidades, con energías, con formas, y entonces en esa forma en que nos las van negando y lo vamos viviendo en negación, nos vamos obsesionando con el miedo hacia eso. Entonces ese miedo las va atrayendo y las va haciendo más fuertes en lugar de que aprendamos a interactuar con ellas. Quiero que empiece a eliminar eso, pero a partir de esta transformación primero de su sistema digestivo, y quiero que lo haga desde su sistema circulatorio, el corazón y todas sus venas. Quiero que empiecen a tener con cada inhalación y exhalación de sus pulmones una apertura, o sea, quiero que empiecen a bombear de una forma más natural. Fíjate cómo lo hace. Ella mueve esta flama nucleoide que creó, en donde el calor es intenso a pesar de ser tan minúscula, Ajá, y primero la introduce en su corazón físico. ajá, Al hacer esto, el fuego levanta el corazón físico y lo empieza a mover por distintas zonas como en función de un destapacaño. Haz de ajá. cuenta, mueve los latidos del corazón al cerebro para comenzar a alimentar el ritmo del pensamiento. Mueve los latidos del corazón al estómago para ejercitar y reconfortar estas funciones de cómo elimino, absorbo. Mueve este corazón hacia su zona genital para Mm, palpitar los calores de la creatividad, y ujú. mueve este corazón a sus manos y pies para activar sus sentidos, del tacto y del movimiento, como si fuera un sentido diferente. Pero es que todo esto es a nivel energético, siendo alegorías, como te mencionaba, en el cerebro el pensamiento, en el estómago, la vida en sí o el ciclo de la vida y la muerte, en la zona genital su creatividad, y en las manos un sentir y un arranque. Quiero que empiece a trabajar el sistema nervioso central. ¿Y cómo lo vamos a empezar a trabajar? Todo, cualquier tipo de artefacto, implante, tanto energético, emocional, de cualquier tipo. Quiero que lo empiece a trabajar desde el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio energético y empiece a expulsar ella energéticamente todo esto desde la parte en que el cerebro y la emoción empiezan a ser conectados en un carácter de una visión general de lo que ella es ahora. Y quiero que lo empiece a trabajar también desde el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo, pero sobre todo el tronco encefálico. Fíjate que como escena de caricatura, esta llama crece hasta abarcar el cuerpo completo. Es en esta forma en la que distintas manchas que hay en su piel terminan como por eliminarse por la evaporación energética que está creando en este momento su frecuencia. Su latido energético, Iracema, está a la potencia máxima. Se siente tanto su calor que es capaz de transmitirlo a las reacciones como heredadas, como si fuera capaz de recorrer hacia atrás en sus funciones genéticas adquiridas Ujú, para empezar a eliminar herencias, empezar a eliminar distintos tipos de parásitos que conllevan, incluso hasta la misma sangre. claro. Entonces, yo la observo como en esta función de llama, ella empieza a purificar, en gran manera todas estas cuestiones que vienen intrínsecas en su sangre y en sus huesos. Fíjate, iba a empezar a trabajar todo esto del clan y de todo esto de las memorias, pero lo iba a trabajar desde la red neuronal. ¿Por qué? Porque a partir de esta red neuronal, ella conecta con esta parte de esta memoria
y de sus glándulas y de la forma en que la mitocondria, la célula, va guardando esas memorias para ir reconstruyendo realidades que aunque ya no están presentes en este momento, siguen vivas en ella. Quiero que empiece a trabajar esta forma de eliminar estas formas de, fíjate, de devoción y de lealtad al clan, a la situación, a lo que sea. Por eso ella maneja esta traición, esta forma de desprendimiento, porque esto viene desde esta parte neuronal de la formación de su propio cuerpo físico. Y dime cómo lo va haciendo. Yo observo, Ira, que este fuego tiene la capacidad de transformar su sustancia a aquello que ella necesita para su movimiento y entran en las zonas del cerebro como distintos aires. Fíjate, el problema es que en el sentido retorcido del escape por encarnar, el odio oculto por su misma vida y esta sensación de estar aprisionada había creado en ella canales neuronales que se habían enredado o que comenzaron a parasitar otros, como si la electricidad de su cerebro no llegara al punto receptor que la tendría que agarrar, sino que se empezaba a traspolar hacia otras distintas zonas. Eso, para comenzar, le hacía incapaz la idea de un avance, sintiendo que su día comenzaba en la mañana y terminaba en la noche para al día siguiente volver a vivir exactamente el mismo día anterior, sin tener esta capacidad de sentir que había una mejora o un crecimiento. Entonces es a través de estos aires que la presión del cerebro se empieza a liberar y empiezo a ver como distintas neuronas y cables neuronales empiezan a desenredarse de los unos a los otros y empiezan a desinflamar su cerebro. Fíjate, quiero que empiece a trabajar eh, las creencias básicas de la forma histórica en la que ella, a ver, a ver cómo te lo voy a plantear, en la que ella va guardando estas memorias que no puede identificar. ¿Y cómo las identifica? Porque es energía que está rodeando su cuerpo, que no está tanto adentro de su cuerpo, pero que a nivel histórico la lleva simultáneamente a revivir el pasado de ella y el pasado de lo que energéticamente ella ha aprendido, aunque no sea vida de ella, porque ella, así como ahorita ha vivido el abuso, ella en algún momento abusó. Entonces, es como vivir esas dos partes y quiero que a nivel histórico lo empiece a limpiar y quiero que empiece a limpiar todas estas formas de deuda con la creación, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María, con el chamán, con quien sea. Quiero que empiece a limpiar todo esto porque estas deudas es una forma de ir creando enfermedad. Mira, Ira, yo lo observo de esta forma. El aire deja de ser aire en la zona de su cerebro para regresar a los latidos. A partir de regresar a los latidos es cuando su energía comienza a enfocarse en crecer. Mm. En el momento en que esta llama empieza a crecer, empieza como por irse transformando a las conclusiones energéticas de lo que ahora representaría su parte más energética o sutil. Ujú. Es cuando se ve formada esta capacidad de movimiento energético, que es ella misma en una frecuencia más consciente, por decirlo de una forma, aunque estemos en el inconsciente, es cuando ella se atreve a acercarse a mirar todo el reflejo de lo vivido. Cuando ella energéticamente se siente segura para afrontar su historia energética, es cuando tiene la capacidad de soltar los listones, porque se da cuenta en este momento, con esta libertad, que en realidad nunca fue decisión de ella, que este sentido de lealtad que tenía con su supuesta creadora o madre
em, le daba como un tipo de candado que no le permitía ni ella incluso hacerse consciente de ese acuerdo. Entonces, esta parte energética destruye canales de conexión que la llevan directamente hacia otras vidas o hacia otras formas de expresión energética, y hay como un tipo como de desfase, porque yo observo que ella energéticamente sube a un punto muchísimo más respirable. Ok, pero aquí hay una cosa muy importante. Primero, quiero que cancele, resuelva toda esta fragmentación energética y que haga un salto cuántico para empezar a elevar la forma vibracional en la que ella había sentido una dependencia, y este salto lo va a hacer a partir de entender cómo empieza a eliminar estas heridas que fracturaban esta forma almática con las deudas y sobre todo con las devociones energéticas, con la forma de creer que aprender con el dolor es la única forma de vida humana. Justamente ella lo hace a partir de, con esta función nueva energética, Ajá. acercarse a, a zonas de su cuerpo que están bastante, ¿cómo te podría decir? Bastante asociadas a la necesidad externa para el funcionamiento. Primordialmente los pulmones. Ujú. En esta frecuencia de respiración, que también a nivel energético es contracción y expansión, ella no tenía la capacidad del movimiento. Entonces, a partir de este comando, es como si se descongelara la función expansiva y contractiva, y le permite comenzar a crear nuevas oportunidades energéticas en el sentido de lo que abarca o lo que toca. Después aparece el estómago. El estómago en el sentido del consumo, en el sentido del deseo, incluso en el sentido de aquello que trabajo para poder tener. Es una cuestión, como es el nivel energético, no se trata de comida, se trata de otro tipo de alimento, un alimento que llega al alma, que llega a la mente y que llega a las emociones. Entonces, activa como esta frecuencia en el estómago, lo que empieza a decantar los sabores energéticos que ella es adicta o no por consumir. Y al identificar aquellos que le causan adicción o que la llevan en automático, al retirarlos en un estado de esta, ¿cómo se le llama cuando uno consume una droga y luego se lo quitan? Está en un estado de eh, abstinencia. Ok. De abstinencia. Fíjate, Entonces ella identifica cuáles le colocan ese estado de abstinencia, y es para ella es más fácil como recorrerlos. aquí una cosa muy importante. Quiero que empiece a eliminar, fíjate bien, de el ADN la forma de vivir el rechazo y de aceptar por ADN la herencia energética del clan de maldiciones generacionales que la hacen llevar a esta vida la experiencia para pagar deudas de otro y no necesariamente de ella. Sí, dime cómo lo hace. Ese recorrido es muy sencillo porque ella, cuando la llevaste en unos comandos anteriores a limpiar ciertas cosas, ya Ujú. se había introducido en su historia genética. Ella vuelve a este campo de la historia genética e identifica, primero que nada, a las funciones duales que siempre han sido sus progenitores. Mm. Es como si ella volviera, no al embarazo, Ira, en sí, ella vuelve al punto en el que los cromosomas son mezclados. Ujú. Y es en esta función ahora de observadora independiente, Ujú. entendiéndose ella misma como su creadora de vida e incluso categorizando a aquellos que la han formado físicamente solo como un recurso o un elemento, es capaz ella de administrar los cromosomas que se empiezan a mezclar, incluso reordenarlos para adaptarlos a un mejor funcionamiento genético en esta vida. Observo que ella quita fibras de cromosomas que venían infectados,
y recalibra la función en la que tanto la energía masculina como femenina alimentan esto para la construcción de la base de lo que es ella. Ok, aquí hay una cosa muy interesante. No hay que quitar, nosotros somos una instrucción o una forma humana que ya tiene una capacidad genética. No hay que eliminar o quitar cromosomas o moverlos, hay que limpiarlos solamente. ¿Por qué? Porque si no, eso te lleva a una ecuación en donde no puedes estar multidimensionalmente en todos los planos de existencia, porque estás modificando esta habilidad que como humano tenemos. Entonces quiero primero que empieces solamente a limpiar, ya eliminar, fíjate, la forma de utilizar el ADN para estar en los planos, pero ya no en forma de deuda o de entrega o de forma de estar dependiendo de otra entidad o de otra fuerza, sino ya como una forma autónoma, porque si no ella va a perder esta capacidad, sus propias capacidades. Quiero que empiece a eliminar, fíjate, los programas cromosómicos que la ponen en límite y en frontera con sus propias capacidades y sus propias formas de verse y de sentirse como humana, porque si no es como si no quisiera ser humano y ella está encarnada aquí, tiene que vivir aquí como humana que es. Claro, fue un truco de su propia como persistencia a entenderse como una entidad nueva. Es en este comando cuando ella da un paso hacia atrás y antes de regresar a los cromosomas, hay una escena en donde ella se confronta con Sonia, o sea, Ajax y Sonia. Ajá. Están una de lado a la otra y empiezan a moverse como cuando se mueve en un espejo. Ujú, Entonces, juntas de la mano, regresan a la zona cromosómica para hacer esta limpieza. ujú. Y mientras más va limpiando, más se va perdiendo la diferencia entre una y la otra hasta que llegan como a un tipo de aceptación de vida en donde cada parte de ella se coloca en un punto específico para tener un peso y un valor, entendiendo a Sonia como la nueva existencia y dejando atrás esta doble dualidad. Quiero que empiece a entender que ella es una sola y quiero que empiece a quitar los anclajes que pueda tener a esta forma de deuda con cualquier plano, con cualquier dimensión en la que ella hubiese sentido todavía en ese momento cualquier tipo de dependencia. ¿Para qué? Para empezar a recuperar su forma de crear y empezar a liberar esta dependencia, esta sensación de muerte continua. Mira, Ira, esto lo hace a partir de regresar a un punto núcleo, pero ya no directamente hasta la llama, sino un punto núcleo en la infinidad de llamas que conforman cada una de sus células, entendiendo cada función celular como un propósito exclusivo de vida. Es así como célula tras célula se van transfigurando todos los órganos de su cuerpo para colocarlos en la forma en la que ella encuentra determinante para sus funciones energéticas y todo lo que tenga que ver con el resto de los comandos que le vas a indicar. Es como si ella eh, ha desarrollado la capacidad de la escucha, porque al estar en este estado de tortura habitaba en un constante eco que no le permitía que su sonido escapara. Entonces incluso su propio sonido era un peligro para ella, porque las afirmaciones y las distintas voces que ella misma se interpretaba para justificar sus dolores o torturas la tenían totalmente inundada. Ok, Entonces todos sus órganos empiezan a despertar. quiero que empiece fotónicamente a preparar su cuerpo físico, emocional y energético para sanarse a través de vivir esta alegría de estar viva, esta forma de auto perdonarse por todo lo que se hizo o se dejó de hacer, porque no es que sea culpable, pero es que de alguna forma se sentía, pues sí,
culpable o dependiente o no importante, y quiero que empiece a aceptar su poder, su poder de generar, de sanarse, de vivir la alegría, la sanación, la estabilidad, la abundancia, o sea, todo esto que ha anhelado, ya añorado, pero que siempre ha sido parte de ella, y cómo lo va a ir aceptando desde la alimentación. Quiero que empiece energéticamente a entender lo que es el sustento energético de todos los minerales, los lípidos, las proteínas, todo lo que conforma su estructura energética a través ahora de su verdad, de su conocimiento de lo que ella es ante ella misma y ante el mismo universo, la tierra y lo que quiera ella presentarse. Fíjate que esto lo hace incluyendo al elemento tierra, pero no literal como creando tierra, sino más bien como interpretándose a sí misma como una semilla que nace, que germina. En esta habilidad potente de la semilla, ella es capaz de afrontar las capas o barreras que a nivel mental y emocional habían sido colocadas para su existencia. Mm. Entonces, desde los órganos como punto de semilla, pudiera ser, ella empieza a expander todas estas raíces y todas estas ramas que son energéticamente luz para empezar a crear todos sus puntos energéticos de todo su cuerpo y activar todos los meridianos y paralelos que envuelven su energía. Haciendo este movimiento es que ella empieza a reconfigurar el espacio que es su campo energético, no entendiéndolo como algo fuera de su mismo cuerpo, sino más bien como lo que abarca afuera de su cuerpo su energía, la extensión de su dominio, como tú lo mencionas. Ahora, otra cosa muy importante, quiero que empiece a activar la forma, ahora sí que como de tenerse fe, de tenerse confianza, de aceptarse ella para eliminar todos los programas de adicciones energéticas en los procesos de ir logrando su sanación. ¿Y cuáles son estos programas de adicciones energéticas? El no sentirse merecedora de la vida, el no sentirse capaz y sobre todo el de no sentir que al final de cuentas vale la pena vivir y perdiendo la voluntad, sino que ella vivía para algo o para alguien, y entonces ahora quiero que empiece a retomarse para ella misma. Este comando pone todo el movimiento en seco en alto porque en ese sentido de la espera y el condicionamiento de lo que era su energía, quiso detenerlo todo para ver si de algún lugar escuchaba cómo todas estas voces provenían. O sea, es como si Sonia se hubiera detenido para escuchar a Sonia decirse algo. Ujú. Y es ahí, en ese silencio y en esa ligera frustración de no encontrar en lo externo, que por fin se atreve a colocar sus manos energéticas sobre su corazón y empieza a escuchar el latido del mismo. Quiero que empiece a eliminar toda esta parte de efectos secundarios creados en su organismo para vivir el dolor, y los efectos secundarios vamos a decir que son las enfermedades, porque ella estaba programada para vivir el dolor constante y continuo, y la enfermedad la tenía programada para ser parte de su vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quiero que empiece a mover, a tener su giro energético natural, lo que es su esencia energética, con esta sustancia y esta forma de ver su amplitud energética. Y quiero que lo empiece a trabajar desde los sentidos físicos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, todo. Mira, Ira, yo observo que esto ella lo hace regresando porque ya ves que en el anterior ella escucha su corazón. Ujú. Al ubicar su corazón como sonido primordial, identifica todas las funciones del mismo,
como una conversación interna. Entonces, añade tu comando a las funciones del corazón del movimiento de la sangre. Es como si impregnara en el movimiento, no en la sangre, en el movimiento, la función de la escala. Mm, Ya ves que en las escalas de frecuencias es como una nota musical, es el ujú. Entonces ella en su corazón y en el movimiento que hace el mismo, aplica una escala. Esto le va permitiendo a la hora de chisguetear el movimiento de la sangre, acertar o ser más asertiva en la frecuencia que cada uno de las zonas de su cuerpo necesita para esta reconfiguración. Y es a partir de dominar esta organización que todo crece, Ira, porque es como si al darse cuenta que ella es capaz de crear una escala de movimiento en su cuerpo, es como si hubiera un atisbo inmediato de autoridad personal. Mm. Entonces su mente se pone chonchita, su piel se pone chonchita, sus senos crecen, su estómago se expande, sus pulmones se vuelven más grandes. Es como si esta autoridad al, le da vida, o sea, le da esta capacidad de vida, de sentir que existe. Ok, quiero que empiece a entender que su vida en este mundo terrenal puede ella tener diferentes variables energéticos y quiero que empiece a eliminar todas las formas en las que ha creado como un tapón energético para mantenerse ausente en sus sentires más profundos y quiero que lo empiece a trabajar para empezar a sentir de nuevo la vida a partir de empezar a verificar sus propios cambios para entrar otra vez a la base de la columna y empezar por ese sistema nervioso central y empezar a destapar todo su sistema circulatorio, todo su sistema digestivo, todo su sistema respiratorio a partir de este sistema endocrino y este forma de el sistema reproductivo también. Mira, y qué bueno que lo mencionas porque es lo que estaba viendo, que se fue moviendo en distintas partes y termina como por acumularse en la zona genital. Ujú. Pero antes de llegar ahí te quiero hacer mención. Es en esta misma fuerza de los decibeles de su energía que ella empieza a crear a partir de estas frecuencias que termina por establecer nuevos parámetros de movimiento, como a partir de redireccionar, reconectar y decantar la alimentación que los consumos de su cuerpo le añaden a cada uno de sus órganos. Sus órganos se vuelven fuertes, se vuelven sólidos y lubricados y terminan por solicitar instrucción. Es como si el órgano dijera, bueno, estoy listo, actívame. Y es donde se mueve todo ese sentido a la línea energética de su sistema nervioso. Pero antes de asimilarse en todo el cuerpo, se contrae. Ella retira todas las venas del sistema nervioso, la recoge, las lleva hacia la zona baja del cerebro por la parte de atrás y ahí ella hace como un tipo de explosión nuclear dentro de un espacio contenido, libera las funciones anteriores del sistema nervioso y a partir de esta función de decibeles que crea su corazón, vuelve a ir adaptando en una música interna todas las venitas, recuperando la posición en la que estaban conectados los órganos y cuando se conecta la última es cuando se ilumina todo el cuerpo y te digo que se acumula toda la energía en la zona genital, porque es como si se fuera, así como se prende y ¡fum! Se centra en una sola zona. Quiero que empiece a activar todos los meridianos energéticos y quiero que empiece por los pies y entonces activar esta parte de sus dedos, de las uñas, porque en los pies y en las manos tenemos las terminaciones nerviosas de todo nuestro cuerpo, bueno, también en los oídos, en la boca. Claro. Entonces,
en el ano, entonces en el ombligo, entonces, pero quiero que lo haga esta vez a través de los pies y de las manos, de todas sus claro, todo lo demás, pero que empecemos con esta parte del arco del pie, del apoyo del pie, de sus dedos, y quiero que empiece a transformar la forma en que se empieza a mover toda su energía desde ahí hacia todo su cuerpo. Y quiero que esto lo vaya replicando en sus manos. Quiero que empiece desde los pies a trabajar todo lo que es los pulmones, todas las regiones del cerebro. Quiero que lo haga desde las manos, quiero que lo haga desde el ano, quiero que lo haga desde la boca y quiero que lo haga desde el ombligo. ¿Para qué? Para ir destapando toda la forma en la que ella se comunica realmente con todo su cuerpo. Y dime qué pasa. Fíjate que naturalmente el movimiento sí inicia en los pies. Tu comando es muy acertado porque es como si justamente la función del arco se activara, Mm, y al activarse la función del arco es como si le atravesara un rayo por ujú, todo el cuerpo, ujú, siendo de los pies el detonante en esta función de la raíz. ujú, Ella, al sentirse abandonada, tanto física como energéticamente, y en esta presión que tenía antes de persecución, no había fomentado la aceptación a una existencia, por lo tanto estaba totalmente desconectada de una realidad raíz, de una realidad que le diera un sentido ujú, a la misma función de su vida. ujú, Entonces, desde los pies, Ira, sube un calor impresionante que termina porque lo ha hecho con el fuego desde hace rato, que termina como por ir quemando eh, como agregados energéticos que tienen que ver con la forma en la que ella se comunica interna y externamente, haciendo énfasis en todas las partes que mencionabas, en la boca, primordialmente como una fuente de salida del pensamiento, ajá, en el ano como una fuente de salida del consumo energético, o ujú, sea, de lo que platico recibo, en las orejas siendo una fuente de salida de lo que escucho, y en la zona de sus ojos se ve cómo se terminan por explotando las iris que tenía para reconstruir unas nuevas iris que le permiten gestionar lo que ve. Y de esta forma, haciendo una coordinación en un pentagrama o en una estrella de 5 puntas, activando todos sus sentidos al unísono. quiero que empiece a activar todo su tracto digestivo y toda su forma energética natural para empezar a equilibrar todas las ondas electromagnéticas de su cuerpo, manejadas por la emoción, manejadas por el pensamiento, manejadas por el sentimiento, y quiero que empiece a transformarlo a una forma natural de salir de los estados cíclicos de depresión para que empiece ella a activar forma nueva de vida. Fíjate que este movimiento ya es más como balanceado. Ujú, Observo cómo ella recurre a su cuerpo emocional para empezar a crear como un círculo que le ujú, va permitiendo como experimentar. O ujú. sea, es en este punto en donde todo su sistema entiende lo que es el llanto, el grito, la lágrima, el mareo, la risa, el salto, el agacharse. O sea, es como si en este momento la emocionalidad que es ella en su multiculturalidad, o sea, en su pluriculturalidad, de lo que era ella como energía y ella como cuerpo, Ajá, empieza como a testearlo todo, ok. como a percibirlo todo, y eso va creando en ella un sentido más concreto de lo que es ella misma, observando cómo en este momento ella ergue su posición Hiergue. y ergue su posición y termina por crecer su cabello y sus uñas. Ok. ¿Cómo la ves ahora energéticamente, Nicolás? Es otro ser completamente diferente.
Ok, en muchos sentidos, no solamente en la transformación que realizó, sino que también en esta madurez emocional y mental que fue la de confrontar la creencia de su propio inicio. ok. Ahora dime sí o no. ¿El dolor de las piernas poco a poco desaparece? Sí, y tiene que ver con esta función del sistema nervioso que trabajaste. Esta falta de circulación en su corazón y en las arterias empieza a mejorarse un poco. Yo observo que sí, porque el ritmo de su corazón cambió por completo, no es el mismo corazón. Observa si la sangre llega completamente a todas sus extremidades y se mueve de forma natural. Sí, lo único que observo que esta adaptación es la más prolongada, porque tiene que ver con el sentido en que ella misma va liberando las funciones de su pensamiento, dándole fluidez a ambas cosas, a su mente y a su sangre. Observa si el hormigueo que tiene en pies y manos empieza a disminuir o cambia. Empieza a disminuir bastante. Yo observo que el cuerpo, ya en el sentido más físico, añadió esos hormigueos como en un sentido de alerta, Mm. previos a una circunstancia. Yo observo que mientras ella vaya reforzando esta seguridad, estos sentidos de alerta van a ser cada vez más innecesarios al punto en el que encontrará formas menos físicas de advertirse. Observa si esta sensación de bruxismo empieza a cambiar. Cambia por completo porque en el sentido de su alma, ahora que puedo hablar de un alma, Ujú. ya no hay odio. Ella ha dejado de odiar. Este herpes que tiene empieza a mejorar. Sí, porque este fuego que ha creado ella a nivel energético ha consumido los residuos de infecciones que había en el cuerpo físico. Yo observo que poco a poco es una degradación, pero poco a poco va a ir mejorando su piel. Esa parte del dolor del corazón y de las venas y esto empieza a cambiar. Sí, sí. Te mencionaba que tiene que ver, que está muy asociado con la fluidez de su pensamiento, pero sí empieza a haber una mejora. Lo que yo observo es que ella comienza a ser amable con ella misma, comienza a ser misericordiosa con ella misma y sobre todo a amarse. Observa si todos estos cerecitos que estaban con ella, que eran 8, y esta otra super señora, ¿cómo se llamaba? Claro, ya. Isorpia, ¿están o ya no están o cómo están o qué pasó? No, no se encuentran en su campo. En el momento que dio ella el salto y creció en dimensión, ella se liberó de cualquier residuo energético que pudiera conectarla con todo eso. Sobre todo, entendió la maravillosidad de lo que es la adaptación a la energía humana, entendiendo esta función que tenemos de facilidad de los inicios y los finales, siendo nosotros nuestros propios gestores de nuestra creación. Observa si ella empieza a vivirse y a sentirse de una forma distinta, ya sin esta situación de sentir que la vida no tiene ningún sentido para ella. Sí, porque es justamente en el sentido que ella encuentra la facilidad de la, como de la evolución. Es como si lo que para ella antes era un sinsentido, comienza a ser la propia gasolina. Y lo hace no a partir de encontrar uno nuevo, sino de sentir esta premisa de crear las formas de sentir la vida y de ponerse retos, metas, deseos y ilusiones. Ok, muy bien. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física que está aquí con nosotros. Sí, mira, se acerca, no en el sentido de la distancia, sino en el sentido de la presión al corazón, se acerca un calor inmenso que ya empieza a emanar de adentro hacia afuera, que va acompañado con frases que tienen que ver con eh, un reencuentro. Es como, por ejemplo, su calor empieza a moverse y hacer que ella se vaya ataviando y lo que yo escucho es algo como esto: hemos regresado a la vida Mm. y ahora vivimos a partir de nuestra propia decisión. Somos vida, somos fuerza, somos amor y somos grandeza. Pero es como repetitivo, como un tipo de mantra
y eso va expandiendo más y más y más el calor que hay en su cuerpo. Ok, muy bien. ¿Listos para volver? Listo. Ok. Ella se siente muy agradecida. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresamos donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador, enérgico, maravilloso, fuerte, generoso. Y a tu ritmo abre los ojos. ¡Oh! Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien. Muy bien. Sonia, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Acá en Skype, acá donde está tu nombre, hay que quitarle abajito. Está un botoncito rojo, luego la cámara y luego el micrófono. Hay que quitarle la rayita al micrófono, por favor. Ahí está ya. Ujú. Ok. Sonia, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, bastante acá, todo salía. Ya no sé ni cómo explicar, pero salía acá, mi corazón más que todo, mi corazón. Qué bueno. Hay que esperar que todo esto vaya metabolizando. Y bueno, yo quería ver si tú vas a permitir que la sesión sea pública. Sí, pero Te tapo el rostro, ok, te tapo el rostro. Y bueno, muchas gracias. Y seguimos aquí. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Sonia. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Y nos quedamos para aclarar dudas. ya. Cortamos la grabación. Bye. Bye bye.